Amo esta palabra. Esta palabra me sana, me libera, me afirma. Es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Me hace sabio y transforma mi alma. Me prepara para reinar con Él. Amo esta palabra. Muy bien, pueden sentarse y tengan sus Biblias abiertas en Josué capítulo 6, que es el tema que vamos a estar tratando hoy. Como ustedes saben, estamos siguiendo la serie Viviendo la Vida Victoriosa. Yo la denominé V3 o V al cubo para ¿cómo se llama? Para poder no decir tantas palabras. Entonces nuestra serie es V al cubo, ¿ok? Viviendo la Vida Victoriosa. Y el tema de hoy es, ya lo habrán visto en pantalla, mejor es obedecer. ¿Ok? Muy bien. Déjenme hacer un arreglito aquí porque es que no sé qué pasa. Hay alguno de ustedes que me está causando una interferencia y entonces no se conecta con el televisor. Entonces, bueno, yo creo que ustedes entienden lo importante que es para nosotros saber obedecer, saber seguir instrucciones cuando se nos han dado, ¿verdad? Sobre todo cuando nosotros los hombres somos así, compramos un mueble y queremos armarlo y lo primero que hacemos es romper la caja, ponemos las instrucciones a un lado y empezamos a armarlo nosotros. ¿Y qué pasa? Al final, ¿verdad? 3 o 4, al final faltan piezas, sobran piezas y está mal conectado, está débil, porque así somos nosotros, ¿verdad? Así, igual, tenemos un carro y queremos meternos con los carros, menos mal que ahora son carros inteligentes que uno abre el cofre o el capó y lo que ve es un solo bloque y dice, no, mejor lo dejo así, lo llevo a un experto. ¿Sí? Porque somos así, ¿no? Tratamos de hacer las cosas en nuestra manera, sobre todo si somos hábiles con las manos, si sabemos hacer cosas, así somos nosotros. Entonces, el resultado cuando no seguimos las instrucciones como debe ser es que tenemos que volver a comenzar otra vez. ¿Alguno de ustedes aquí ha tenido esa experiencia? Yo la he tenido varias veces y todavía no he aprendido la lección. Así que bueno, es mejor obedecer, es mejor seguir las instrucciones. Y hasta ahora, lo que hemos visto en los 5 capítulos ya completos que tenemos del libro de Josué, que es el libro texto que estamos utilizando para ello, tiene que ver con la preparación emocional y espiritual del pueblo de Israel antes de entrar a poseer la tierra prometida. Me hacen un favor y terminan de prender todas las luces, gracias. ¿Okay? Emocional en el sentido que la transición que tuvieron que atravesar por el desierto, que fue durante 40 años, ¿verdad? Al final se encuentran con un nuevo líder. El anterior que los había conducido, que era Moisés, ya no estaba. Y el nuevo que venía, que era Josué, lo conocían y lo estuvieron conociendo por 40 años. Pero había dudas en cuanto al pueblo de Israel, porque no sabían si Dios iba a estar con él, así como estuvo con Moisés. ¿Ok? Y entonces, la duda que ellos tenían tenía que ver no en cuanto a su capacidad de mando, no en cuanto a su liderazgo. De hecho, lo conocían como el comandante de las fuerzas de Israel, en el sentido de que cada vez que había una batalla, él era el que comandaba los ejércitos de Israel. Lo que ellos querían saber era si Dios iba a estar respaldándolo, así como había respaldado a Moisés. Y la única forma de quitar esa duda era mostrándoles que sí estaba con él. Y eso lo vieron cuando cruzaron el Jordán. Eso lo hemos estado viendo en estos 5 capítulos. Las aguas del Jordán se abrieron en 2, pasaron en seco, al igual que lo habían hecho 40 años cuando cruzaron el Mar Rojo en su éxodo de Egipto. Y entonces llegamos a Josué capítulo 3, verso 7, Biblia textual, en donde dice, el Señor le dice a Josué, ponlo en pantalla por favor, desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que sepan que como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Por favor, no me están prestando atención allá adentro, pedí que pusieran en pantalla Josué capítulo 3, verso 7. Ok, gracias. Ahora, en lo espiritual, porque eso era en lo emocional, en lo espiritual era entender que ya no eran un pueblo bajo oprobio, y eso se logró con la circuncisión, que lo vimos en el capítulo 5. ¿Y se acuerdan cuál es el significado de oprobio? Lo pueden poner en pantalla, por favor. El significado de oprobio es un estigma, una marca o un estado de deshonor. Y piensen en esto por un momento. Si no hubiese hecho eso, si Dios no hubiese mandado que se circuncidaran, Israel siempre sería recordado como la descendencia de un pueblo esclavo que huyó de su amo, en este caso Egipto. Y entonces era necesario quitarles ese estigma
recordándoles que eran la descendencia de Abraham, el amigo de Dios, recordándoles que ellos habían sido escogidos por Dios, no porque fueran un pueblo numeroso, ni poderoso, ni entendido, sino porque sencillamente a Dios le plació escogerlos a ellos con el fin de dar a conocer su grande nombre y recordarles, sobre todo, que estaban bajo pacto. Eran un pueblo de pacto con Dios. Y la circuncisión vino a ser entonces esa marca distintiva que afirmaba su identidad como escogidos de Dios. Amén. ¿De acuerdo? Habían sido llamados para ser un pueblo de sacerdotes y gente santa. Habían sido escogidos para ser un pueblo no de vencidos, sino más que vencedores. Y entonces cruzaron el Jordán de una forma milagrosa, de una forma maravillosa. Y habían erigido un memorial, ese también lo vimos, lo enseñó el hermano Gregorio, y habían sido circuncidados, eso fue lo que vimos la semana pasada. Y ahora están acampados delante de Jericó, esperando tomar por asalto esa formidable ciudad. Y Jericó, dice el versículo 1 en la Biblia textual, que estaba encerrada y fortificada, y nadie salía y nadie entraba. La Reina Valera dice que estaba cerrada, bien cerrada. Y Jericó entonces vino a ser el primer gran obstáculo que tenían que vencer en esta campaña de conquista, pero mostraba o presentaba un panorama que no era nada fácil. La siguiente pantalla, por favor. Eso que están viendo ahí es un dibujo que fue hecho sobre el terreno que se supone es Jericó en la tierra de Israel. Todo lo que está alrededor, lo verde, las casas que ustedes ven por ahí, fuera de esas murallas, es la tierra de Israel. Pero lo que está en el medio es lo que los arquitectos o los arqueólogos, mejor dicho, reconstruyeron como lo que era la ciudad. Y esa ciudad tenía era grandísima para su época y era sumamente fuerte. Y las evidencias arqueológicas dicen que esos muros tenían 40 pies de altura por 6 pies de grosor. O sea, era una ciudad impenetrable, ¿verdad? Y en su tiempo era conocido como una ciudad de muros infranqueables, cuyos habitantes eran bárbaros y eran feroces. Eran lo peor de lo peor. Ellos ofrecían sus hijos recién nacidos como ofrenda quemada a sus dioses. Era un pueblo de desalmados, o hoy en día los llamaríamos de endemoniados, porque ¿quién ofrece a su hijo en fuego? Por favor. ¿Okay? Bueno, ahora entiendan que para Israel Jericó sería su prueba de fuego, su punto de referencia. Y la fama que ellos dejaran en ese encuentro con Jericó se esparciría como fuego por toda Canaán. ¿Verdad? Y entonces dependía de una victoria. Y la victoria no podía ser cualquier victoria, tenía que ser una victoria espectacular, tenía que ser una demostración de que Dios estaba con ellos. ¿Okay? Porque cualquier ejército de 100, 200, 300 mil hombres pudiese obtener una victoria. Pero en este caso, la victoria tenía que ser espectacular, no por fuerza humana, sino por lo milagroso que fue. Entonces ustedes reconocen la historia de cómo cayeron los muros, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a verlo más adelante, pero fue tan espectacular y venía precedido de 2 hechos espectaculares y milagrosos. Primero, el cruce del Jordán. Eso de por sí fue milagroso. Y segundo, que ni siquiera tiraron una piedra y se cayeron los muros. ¿Okay? Entonces, eso fue lo que ayudó a apuntalar la fama de Israel como una nación poderosa porque Dios peleaba a favor de ellos. Y entonces Dios le dice a Israel, o mejor dicho, le dice a Josué en el versículo 2, he aquí yo entrego en tu mano Jericó y su rey que está en ella, que son fuertes por su poder. En otras palabras, no era cualquier cosa, no era pan comido. ¿Okay? Entrar a tomar a Jericó no era pan comido. Y en la mente de los israelitas, que ya habían sido guerreros, eran guerreros formados, habían tenido que guerrear en el desierto y habían tenido que guerrear para cruzar el Jordán. Acuérdense que tuvieron que enfrentar a 2 reyes cananeos, a Hesbón y a Eglón. ¿Okay? Entonces tuvieron que pasar por eso, pero cuando se enfrentan a Jericó, era la primera vez que ellos veían una ciudad amurallada en ese estilo. Ellos nunca se habían encontrado con eso. Y en la mente de ellos verían esas murallas que tenían 40 pies de alto. A ver, yo creo que aquí hay 12, como 24. Imagínense ustedes,
este techo es pequeño. Un muro de 40 pies era inmensamente alto. Y ellos dirían, bueno, ¿y cómo vamos a tomar nosotros por asalto esa ciudad? Pero Dios le dice, tranquilo, yo te he entregado a Jericó, a su rey y a sus guerreros que son fuertes por su poder. Y entonces Dios le da unas instrucciones a Josué que para la mente humana era un absurdo. Le dice, rodeen la ciudad una vez por 6 días y el séptimo día rodeenlo 7 veces. Y entonces el pueblo gritará y los muros caerán. Entonces para la mente de estos israelitas, ellos decían, pero esto es imposible. ¿Cómo vamos nosotros a tomar por asalto una ciudad tan fortificada y mucho menos con esta estrategia tan absurda? ¿Okay? En lo que ellos no habían reparado, los israelitas, es que esta batalla era realmente una batalla espiritual que tenía que ser ganada no por la fuerza de su ejército, sino por la fe en el poder y la gracia de Dios. Y el plan y los resultados fueron parte de un meticuloso diseño de Dios. Y eso nos lleva entonces al primer punto de este estudio o de esta enseñanza de hoy. Y es, por favor, ponlo en pantalla, escucha atentamente la voz de Dios. Vamos a comenzar por leer completamente los versículos del 1 al 5 del capítulo 6 de Josué. ¿Okay? Dice, ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. A nadie se le permitía entrar o salir. 7 sacerdotes, y entonces versículo 2, pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Versículo 4, 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El séptimo día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Nosotros los conocemos también como los shofares. Versículo 5. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos del carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Esas fueron las instrucciones. Entonces para la mente de estos guerreros estaba ese dilema, ¿no? Si asaltar las murallas les parecía cosa difícil, seguir esas instrucciones les parecía inverosímil. ¿Que Dios dijo qué? ¿Que tenemos que dar cuántas vueltas? ¿Cómo se supone que vamos a derribar esos muros? Lo más probable es que después de dar tantas vueltas nos mareamos y nos cansamos. Y entonces seremos el hazmerreír de toda la tierra. ¿Cómo es eso? Lo que no sabían estos israelitas, y parece raro que no lo supieran porque Job, sepan lo siguiente, Job, el libro de Job, es el libro más antiguo que hay en la Biblia. Fue escrito antes inclusive que el Pentateuco. Es el primer libro sagrado en tiempo. Y en Job 5:13 dice lo siguiente. Dios prende a los sabios en su astucia y frustra los designios del impío. Y entonces, claro, en la mente de Israel, estamos en esta lucha, en esta batalla, tenemos que tener estrategia. Yo me imagino que ellos estarían buscando dónde están los árboles para derribarlo y hacer terraplenes y hacer, ¿cómo se llaman esas cosas de asalto? Y Dios dice, no, nada de eso, nada de eso. Ustedes no van a ganar esa batalla así. Y los de Jericó que estaban adentro dirían, estos israelitas están tan locos que están dando vueltas, esos nunca nos van a tomar por asalto. No se van a atrever. Dios prende a los sabios en su astucia. Y es que a Dios le encanta demostrarle a su creación que Él es el más sabio, el más astuto, que Él es el todopoderoso. ¿Ok? Y ¿saben qué, iglesia? Dios nos ha escogido a nosotros para demostrar eso mismo con el mundo. Miren en Efesios 3:10 lo que está escrito. Dios nos escogió para que su multiforme sabiduría sea dada ahora a conocer a los principados y a las potestades por medio de la iglesia en los lugares celestiales. En otras palabras, Dios te escogió a ti, me escogió a mí, ¿verdad? Para avergonzar a lo que el mundo llama sabio,
para avergonzar a lo que el mundo llama fuerte. Escogió lo que no es para demostrar lo que sí es. Y siéntete gozoso de que Dios te haya escogido a pesar de tus debilidades, porque todos tenemos debilidades. Amén. Miren cómo lo dice Pablo en esto es lo que dice Pablo, lo que les acabo de decir en 1 Corintios 1, 27 al 29. Se los voy a leer en la Biblia textual. Dice, antes bien, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que cuando te llamen necio, no te preocupes. No me están siguiendo. No sé a quién le estoy hablando aquí. Y a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Así que si te llaman debilucho o debilucha, ya sabes que Dios te escogió. Y lo vil del mundo y lo tenido en nada escogió Dios, lo que no es para anular lo que es, para que ninguna carne se jacte delante de Dios. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Entiende que todos los logros que tú obtengas, todas las victorias que tú ganes, son para la gloria de Él. Amén. Yo hace mucho tiempo me examiné y le dije, Señor, yo no tengo esa capacidad que tendrán otros. Yo soy promedio, tirando abajo. Así que todo lo que tú has hecho a través de mí es para tu gloria. Y síguelo haciendo. Amén. Ahora, interesante es esto que viene. Para confirmar que ese plan que Dios le estaba dando de dar la vuelta a la ciudad tantas veces, para confirmar que ese plan era infalible, en medio de las instrucciones que le da a Josué y al pueblo, aparece un énfasis en el número 7. Si ustedes se ponen a contar, verán que 11 veces aparece el número 7 y 2 veces aparece el número séptimo o la ubicación séptima, que tiene también que ver con el 7. Y se lo menciono porque ustedes ya saben lo que significa el 7, ¿verdad que sí? Se lo he enseñado tantas veces. Sheba, que es así como se pronuncia 7 en hebreo, significa lo completo, está en la pantalla, que está satisfecho, saciado, y significa lo perfecto. Y entiendan esto, mis amados, cuando Dios hace algo, cuando Dios es el que hace algo, le pone su sello de perfección. Ese es el 7. Si no, vean la creación. Dios le puso su sello al séptimo día y lo calificó de reposo porque estaba satisfecho con lo que había hecho. Era perfecta. Y entonces el hecho de que aparezca el 7 tantas veces en medio de esta estrategia quiere decir que era perfecta. Y nada más tienen que ver los resultados. La batalla se ganó antes de que se desenvainara una espada. La batalla ya estaba ganada. El Señor les dijo, no, sale el arca, delante de ellos unos hombres de guerra, salen los sacerdotes con 7 shofares, van a dar las vueltas, ¿verdad? Dieron 6 vueltas, los primeros 6 días, una vuelta cada día, y al séptimo se dispusieron a dar 7 vueltas sonando los shofares. Y cuando dieron la última vuelta, la séptima vuelta en el día 7, no solamente sonaron los shofares, sino que el pueblo gritó y se cayeron los muros. Y cuando hicieron eso, ninguno había desenvainado su espada. ¿Ustedes saben cuántos murieron cuando se cayeron esos muros? Más de lo que mataron cuando entraron en la ciudad. ¿Ok? En el versículo 6, interesante, el versículo 16 le dice Josué en ese momento, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Esa palabra gritad es bien interesante. En hebreo es ruah, que en sus muchas acepciones, además de gritar, también significa aclamar, alegre, regocijar y júbilo. Cuando José les dice ruah, lo que le está diciendo es lo mismo que algunos salmistas les han dicho cuando están en medio de sus canciones. Cito por ejemplo a Marcos Witt cuando dice, ¡de un grito de júbilo! Eso fue exactamente lo que les dijo Josué a esa gente. Cuando en una canción de Marcos Witt también dice, ¡griten fuerte! Lo que está diciendo es ruah. Es un grito de júbilo, ¿ok? Den un grito de júbilo. Y eso fue lo que hicieron los israelitas. Dieron un grito de júbilo por la victoria tan fácil que Dios les dio. Pero lo hicieron sin darse cuenta. Ellos sencillamente diciendo, bueno, Dios dijo que lo hiciéramos, lo hacemos. Obedecieron y los muros se cayeron, ¿ok? Amén. Ahora, puede haber muchas especulaciones alrededor de
de esa estrategia. De hecho, las hay. Han salido por ahí unos expertos, unos científicos dicen que no, que eso fue ¿cómo se llama? Las vibraciones que produjeron 1 millón de personas dando vuelta a la ciudad, debilitaron las bases y entonces, claro, más la mezcla del sonido y unas cosas ambientales hicieron que los muros se cayeran. Miren, los muros nunca se caen así. Los muros se caen así. O para adentro. Pero esos muros se cayeron como que si alguien hubiera agarrado. Y esas son evidencias arqueológicas. Lo han comprobado científicamente. Esos muros pareciera que hubieran agarrado 2 manos gigantescas y lo hubieran hecho así hacia abajo. Les hablé de victoria espectacular. ¿Por qué? Porque los pueblos que estaban en el resto, repartidos en el resto de la tierra prometida, tenían que saber que Dios estaba por ellos. ¿Ok? Que estaba peleando por Israel. Lo cierto es que esta batalla, y eso nos lo enseñó también el hermano Gadiel la semana pasada, no era una batalla de Israel, sino era de Dios. Esa batalla era de Dios. Y su fama tenía que darse a conocer como el Todopoderoso, el Shaddai. Entonces de hecho los cananeos cuando se dieron cuenta de que se enfrentaban a Israel, sabían que se estaban enfrentando a Jehová, Dios de los cielos y de la tierra. Sabía que Dios estaba peleando por ellos. Así que es importante escuchar atentamente la voz de Dios. Y no es nada difícil escucharlo. Pero lo que ha sucedido es que vivimos en un mundo en donde estamos rodeados de mucho ruido, de mucha bulla, tanto exterior como interior. Y eso entonces nos entorpece poder escuchar la voz de Dios en nuestro interior. Porque no es siempre, más bien es casi nunca, no siempre Dios nos habla audiblemente. ¿Ok? Pero sí nos habla al oído espiritual. Amén. ¿Y sabe qué entorpece escuchar también escuchar la voz de Dios? Cuando nuestra mente está tratando de manejar no una, no dos, no tres, sino 300, 400, 500 cosas a la vez. ¿Alguna vez le ha pasado que usted va a hacer una cosa y empieza a hacerlo y de repente se distrajo haciendo otra cosa ¿por dónde? No, yo iba por aquí, estaba haciendo esto. No hace falta tener 60 años para que eso pase. Con los 20 les pasa también. Para que dejen de llamarnos viejos. ¿Ok? Bueno, el hermano Gadiel dice que él es de la tercera edad. Yo no se lo discuto. Ahora, piensen en eso por un momento. La Biblia dice que la voz de Dios es por lo general apacible. ¿Ok? Es apacible. No es estruendosa, aunque sí puede ser. A mí me pasó una vez. Me acuerdo que estaba en Maracaibo, eran las 5 de la mañana y estaba en medio de un problemón y estaba fuera en la sala y estaba orando y esperando en el Señor y de repente escuché la voz de Dios que me retumbó todo por dentro. Y la palabra que me dijo fue interesante, me dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Fue una explosión en mi interior, pero me ha pasado una sola vez. Tal vez usted lo haya escuchado también, algo similar, pero no es lo que sucede por lo general. ¿Ok? Ahora, fíjense que la voz en nuestro interior es generalmente apacible. En 1 Reyes 19 se nos habla de cuando Elías, después de haber obtenido una tremenda victoria sobre los profetas de Baal y de Acera, huye atemorizado porque una mujer, escuchen hombre, una mujer le dijo a este gran profeta, mañana tendré tu cabeza sobre un plato. ¿Ok, hombres? Entiendan el poder que tiene una mujer. Entonces él camina 40 días sobrenaturalmente, porque lo que le dieron a comer fueron dos panes cocidos sobre la torta, una mañana, una tarde. Le dicen, arranca hacia el monte de Dios. Y le tardó, con esa comida, caminó 40 días y llegó al monte de Dios y se metió en una cueva. Estando en la cueva, dice que Dios se manifestó de 3 maneras. Un viento poderoso que rompía las piedras, pero Dios no estaba en el viento. Después vino un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Y por último, un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Pero de repente escucha un silbo delicado y apacible. Y cuando él oye eso, él se tapa su cabeza y se para en la entrada de la cueva porque sabía que Dios era en el silbo apacible.
¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque a nosotros, nosotros somos dados a crearnos nuestras propias expectativas de la manera en que Dios nos va a hablar. ¿Ok? Nosotros creemos que Dios nos hable así. Queremos parecernos a Gedeón, poniéndole vellones al Señor. Señor, si no me hablas así, no eres tú. Y dice, pues, ¿quién eres tú? ¿O tú eres Dios o yo? O sea, ¿por qué me pones? Yo estoy hablando. De hecho, les voy a decir un secreto a voces. Dios constantemente nos está hablando por su espíritu. El problema es que nosotros no prestamos atención. Estamos tan enrollados en nuestras propias cosas. Tenemos tanta bulla en nuestra mente que no la escuchamos y entonces pedimos que Dios nos hable de manera, tú sabes, que se abra el cielo o se abra la tierra, pero por allá, no por aquí, sino no nos vaya a tragar, ¿verdad? Y claro que Dios puede hacerlo, pero Dios escogió que la manera en que Él iba a hacerlo era a través de su Espíritu que nos habla tierna y apaciblemente, ¿verdad? Dios sigue susurrando sus deseos, sus instrucciones, su voluntad. Pero con tanto ruido, con tanta bulla, ahogamos la voz de Dios, ¿verdad? De hecho, podemos estar en un lugar donde no hay una radio, donde no hay una televisión, pero el ruido que generamos interiormente con la angustia y el temor que nos proporciona las situaciones diarias de la vida, ahogan la voz de Dios. Por eso es que Dios es tan sabio y dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Hay que acallar nuestro ser interior, hay que aprender a estar tranquilos en la presencia de Dios. Y estar tranquilo no es que estás sin hacer nada, es sencillamente que estás confiado y esperando en Dios porque sabes que Dios te va a dar una palabra. Elías estuvo esperando una palabra de Dios 40 días. Y nosotros queremos que nos la den como un McDonald's inmediatamente. ¿Ok? Así que el tráfico, el ambiente, la radio, la TV, todas esas cosas nos mantienen distraídos y estamos tan saturados de ellos que eso nos hace difícil escuchar la voz de Dios. Y entonces lo primero que ustedes buscan es, pastor, necesito una palabra de Dios. O a un profeta van. Y no se dan cuenta que eso es como ir a un adivino con una bola de cristal. Dios te puede hablar a ti a través directamente. No necesita de otra persona para hablar. Sin embargo, Dios lo hace porque hay gente que no ha llegado a ese nivel de saber que Dios nos puede hablar directamente. Y como nuestro background religioso nos dice que todo tenía que ser a través de un sacerdote, de un cura, entonces, no, su espíritu está en nosotros y su palabra se abre a nosotros cuando nosotros dejamos que la palabra se abra a nosotros y nos habla. Y hay veces que vas manejando y de repente oyes y te viene como una idea, una impresión, y es Dios que te está hablando. Y tú crees que eres un genio. No, es Dios el que te está hablando. ¿Ok? Así que eso nos lleva a ser intencionales y apartarnos del mundanal ruido, así como a callar nuestra alma para poder escuchar atentamente la voz de Dios. Ustedes sabían que en la oficina de los consejeros, cuando uno va a solicitar hablar con un pastor o con un profesional, sea en psicología, en psiquiatría, cuando el lugar está muy callado, que no hay mucha gente, ellos prenden lo que se llama un generador de ruido. Es una maquinita que constantemente está sonando y que no es muy duro, no suena muy duro, pero genera el suficiente ruido como para enmascarar lo que las personas están diciendo detrás. Uno puede saber, no, sí, detrás de esa puerta hay dos personas, están hablando, pero no entiendo lo que dicen porque el ruido engaña al oído. ¿Ok? Y ese es el problema que pasa con nosotros. Tenemos tanto ruido interior que nos hace difícil escuchar lo que Dios nos está diciendo. Ahora, ese tipo de ruidos yo los uso para dormir, porque yo tengo un problema. En este oído yo tengo un silbido constante. Se llama tinnitus. Así que aquí no lo estoy escuchando porque hay ruido en el ambiente, estoy hablando, hay muchas cosas que están pasando, pero en la noche cuando me voy a acostar a dormir, están que y me fastidia el sueño. Entonces me compré dos de esos de Amazon y le digo a la hora de dormir, le digo, ¿cómo se llama? Alexa, digo, Alexa, que suene una tormenta y empieza a llover.
Y ese sonido me distrae y yo duermo apaciblemente. ¿Ok? ¿Ok? Usa el ruido para que me distraiga. Bueno, a la inversa pasa con nosotros. Tanto ruido se genera en el interior que no escuchamos la voz de Dios. Y eso entonces me lleva al segundo punto. Por favor, ponlo en pantalla. El siguiente punto es, sigue sus instrucciones al pie de la letra. Y aquí entramos entonces en el concepto de obediencia por la fe, que como les expliqué en el primer punto, la estrategia que Dios les dio parecía absurda. Y para el ingenio humano lo era, ciertamente lo era. El problema radicaba que esta no era una lucha de carne y sangre, era una batalla espiritual y este tipo de batallas solo se pueden llevar a cabo es por la fe. O le crees a Dios o no le crees. Si le crees a Dios, el resultado es seguro. No le crees a Dios, el resultado es adverso. Ellos habían recibido sus instrucciones, ahora les faltaba saber si le iban a creer a Dios. Lo interesante es que en estos asuntos de fe no hace falta ver ni entender para obtener el resultado. Lo único que es necesario es creer y si crees, obedeces. Y entonces tienes el resultado. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Las crisis se ven tan inmensas que humanamente no nos es posible sobreponernos a ella. Pero si obedecemos la voz de Dios, aunque no veamos, si se nos dice, mira, para salir de esto tienes que hacer 1, 2, 3. Por mucho que nosotros dudemos, si damos el paso, saldremos. Porque fe se basa en tu obediencia a lo que Dios te ha dicho. ¿Okay? Ninguno de nosotros tiene una super fe. Créanme que no. ¿Okay? Se basa en obedecer. Mire, 1 Samuel 15:22 es un texto que yo he usado muchas veces como ancla cuando tengo momentos de duda. Se los quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a la voz de Dios? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión, esa palabra sumisión en la Reina Valera es prestar atención, perdón, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carnero. Escúchame bien. Saúl fue un rey que a Dios le pesó escogerlo y ponerlo como rey. Constantemente desobedeció a Dios o lo obedecía a medias. Y escúcheme, obediencia a medias es desobediencia. ¿Ok? Si a ustedes le dicen, sal, ve y tráeme un vaso de agua, y usted sale y regresa sin el vaso de agua, usted no ha obedecido. Y eso es lo que pasaba con Saúl. Saúl hacía cosas que él sabía que no debía hacer y no hacía cosas que se le decía que tenían que hacer. Y en este texto, el contexto de este texto está en que Dios le dice, hoy voy a tomar venganza de Amalek por lo que les hizo a Israel en el camino cuando salían de Egipto. Y ustedes lean lo que le hizo. El caso fue que Amalek era un pueblo abominable a los ojos de Dios. Y Dios le dice a Saúl, hoy vas a matar, vas a acabar con ellos, no va a quedar ni siquiera las ovejas, ni siquiera las vacas, nada, ellos están destinados a la destrucción. Bueno, ¿qué hizo Saúl? Mató a todos los amalecitas, menos a su rey. ¿Okay? Dios le dio a todo el mundo, mujeres, niños, todo el mundo, pero él le perdonó la vida al rey. Y segundo, se quedaron con todo el botín, es decir, con las ovejas, los chivos, las vacas, las mulas, todo eso lo trajeron. Viene Samuel, que era el profeta, el juez en ese tiempo, el juez de Israel en ese tiempo, y Saúl sale contento y le dice estas palabras, he obedecido al Señor, hice lo que me pidió y aquí está el botín. Y Samuel dice, hiciste lo que el Señor te pidió, pero ¿qué sonido es eso de vacas, bramidos de ovejas? No, balidos de ovejas, bramidos de vaca, un híbrido. ¿Okay? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Y entonces Samuel dice, bueno, es que el pueblo se quedó con lo mejor del botín para ofrecerlo como ofrenda a Jehová tu Dios. Y a mí me llama la atención que Saúl diga a Jehová tu Dios, no Jehová mi Dios, ¿no? O sea, ya ahí hay una, ¿sí? Y entonces viene Samuel y le dice justamente lo que les acabo de leer allí. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor?
Mira, tú puedes venir y poner $10,000 de ofrenda y sales de aquí y estás en desobediencia a Dios y no hiciste nada. Más bien perdiste $10,000. Pero si vienes y das tu diezmo bien apretadito, qué sé yo, porque, bueno, es lo que tiene, y lo pones allí, Dios ve tu obediencia y Dios te bendice. La obediencia es el fundamento de toda adoración. La obediencia es el fundamento para que todo acto de fe tenga resultado. Si no obedeces lo que Dios te está diciendo, olvídate del resultado. ¿Por qué vas a hacer algo que Dios te ha indicado? Lo vas a hacer de otra forma distinta y decir, lo hice Dios. Dice, pero yo no te dije que hicieras eso. Siempre me acuerdo del testimonio de un hermano, un pastor, que enfermó y murió, pero en su lecho de muerte, mejor dicho, en su convalecencia, él le preguntó, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Mira, yo hago esto, yo hice esto. Bla, bla, bla. El Señor le dijo, hijo, te metiste en lugares donde yo no te había mandado. Escúchame, las cosas se hacen como Dios quiere, no como uno quiere. ¿Okay? Cuando uno hace las cosas como uno quiere, no solamente está en desobediencia, está viviendo religión. Porque cree que con lo que hace está comprando la aprobación de Dios. Déjame decirte lo siguiente, la aprobación de Dios no lo puedes comprar con nada que hagas ni con nada que des. La aprobación de Dios la tienes es a través de Cristo Jesús. Él ya hizo todo lo necesario para que Dios te aprobara. Y a ti lo único que te toca es creer y obedecer. Creer y obedecer. Ve, vas. Ven, vienes. Punto. En Hechos 5 se narra que a Pedro y a Juan los echaron en la cárcel por predicar la palabra de Dios. También dice Hechos 5 que esa misma noche un ángel del Señor se presentó y les abrió las puertas de la cárcel y salieron de allí y fueron al templo a predicar la palabra por la cual los había metido presos. ¿Ok? Los metieron presos por predicar la palabra. Al día siguiente, cuando se reúne el Sanedrín, el concilio de los fariseos y los saduceos, mandan a buscar a Pedro y a Juan. Y cuando van a la cárcel, encuentran la cárcel bien cerrada, pero no están allí ellos. Entonces, cuando salen de la cárcel, los encuentran afuera, en el templo, predicando la palabra. Van y le dicen eso a los sacerdotes y ellos le dicen, tráigamelos de regreso. Sin embargo, estos soldados, dice ahí que los trajeron sin violencia ante la presencia del sumo sacerdote, quien les increpó por haberles desobedecido. ¿Eh? Los sacerdotes le dijeron, cuando los metieron preso, dice, no vuelvan a predicar en ese nombre. ¿Saben lo que le dijo Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es igual con tu finanza. Es mejor deberle a los hombres que deberle a Dios. Nunca le debas nada a Dios. Voy cerrando. Piensen en esto. Por obediencia de los israelitas, al dar las vueltas, los muros cayeron. Por obediencia, un solo sector del muro quedó en pie, porque Rahab obedeció y colgó el cordón escarlata. ¿Ok? Por obediencia. Aunque la situación sea de la más inverosímil, cuando obedeces, Dios te respalda. Cierro con Hechos 3:15 que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste su voz? Y si no te acuerdas, tienes un problema. Y si la escuchaste, la obedeciste. Nuevamente, si no te acuerdas, tienes un problema. Recuerda, es mejor obedecer que los muchos sacrificios y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Te vuelvo a preguntar, ¿cuál es el muro interior que te impide avanzar? Si Israel no conquista Jericó y no derriban esos muros, ellos no hubieran podido avanzar porque Jericó era tenido como una de las ciudades grandes. Ahora, entiende que hay muros que te defienden, pero también hay muros que te retienen, que te encierran. Y de eso vamos a hablar la semana que viene. Vamos a hablar de los muros.
porque muchos de nosotros tenemos que derribar muros en nuestro interior, como también tenemos que levantar muros que nos resguardan. ¿Ver? Así que, ¿cuál es ese muro que te impide avanzar? Ve pensando en eso, porque el próximo domingo voy a tocar ese concepto. Vamos a meternos con los muros que nos impiden avanzar. Amén. Vamos a ponernos de pie. Les recuerdo que en unos momentos, dentro de 15 minutos nos vamos allá al santuario principal porque queremos acompañar a nuestros hermanos que se van a bautizar en esta mañana. Amén. ¿Ya salieron los hermanos que se van a bautizar? ¿Ya salieron o están aquí? Bueno, veo a Brian. ¿Dónde están Carla y Harrison? Ah, ¿ya salieron? Ok, está bien, no hay problema. Te pregunto en este momento, ¿alguna vez has escuchado la voz de Dios? ¿Alguna vez la has podido discernir? Mira, eso es importantísimo, porque el Señor declaró que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú eres los que dicen, yo nunca he escuchado la voz de Dios, yo lo que creo que necesitas es prestar más atención, porque si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, Dios te está hablando constantemente. Y no hace falta que tengas un super sueño o una visión de ojos abiertos para que sepas que Dios te está hablando, no. Dios te puede hablar leyendo la Biblia, de repente ves cómo esas letras y esas palabras te saltan y sabes que es Dios que te está hablando. O estás de lo más tranquilo cocinando o más manejando y oyes una voz interior que te dice, mira, tal cosa, y sabes que es Dios que te está hablando. Dios constantemente nos está hablando. Sus palabras no han dejado de sonar. Su Espíritu Santo en nosotros está ahí para darnos guía y dirección. Muchas veces dice, no hagas eso, y nosotros vamos y lo hacemos porque no dice caso. Necesitamos intencionalmente apartarnos del mundanal ruido, de las muchas actividades, para centrarnos y practicar, escuchar la voz de Dios. Y eso requiere que acalles tu alma. Entiende lo siguiente. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, mi Padre es el mayor de todos y nos tiene en sus manos. Y nadie nos arrebata de sus manos. No hay ninguna circunstancia en este mundo que te pueda arrebatar de sus manos. Por mucho que estés angustiado, por mucho que estés enfrentando situaciones, entiende, Dios tiene cuidado de ti. Así que pon esas cosas a un lado, apártalas y céntrate en escuchar la voz de Dios. Él tiene indicaciones poderosas para tu vida. Indicaciones que van a transformar completamente tu vida, que van a transformar tu caminar en Él. Tu entrada y tu salida van a cambiar si oyes la voz de Dios. Y en algún momento escucharás la voz de Dios que te dice, toma el martillo y derriba este muro. Porque este muro no te está defendiendo, te está impidiendo es el paso. ¿Cuál es ese muro que tienes allí? Pregúntale. Y no te sorprendas cuando el Señor te dice, tienes un altar que necesitas derribar en tu interior. Porque como seres humanos somos dados a la idolatría. Y no de otros dioses, sino de cosas. ¿Hay alguien más que quiera pasar adelante y oremos por ello? Este es un buen momento. El altar está bien.